Le voy a dar ahora la palabra a nuestra segunda ponente, Melissa Díaz. Ella nos va a hablar desde el punto de vista de la situación interna de los Estados Unidos. Ella es consultora en comunicaciones y medios hispanos. Ha trabajado como portavoz para medios hispanos en diversas organizaciones en Estados Unidos, para el Comité Nacional Demócrata, para los medios en español de diversas oficinas de congresistas. Fue corresponsal en Washington del periódico El Vocero, el diario de mayor circulación en Puerto Rico, además de observador electoral en América Latina y presidió la Asociación de Líderes Hispanos. Actualmente es consultora asociada del Centro Interamericano de Gerencia Política y conferenciante tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Participa regularmente como analista para diversos medios de comunicación. Muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos. Adelante. Gracias a ustedes, Marcela, por la invitación y un saludo a los participantes y a mis compañeros ponentes. La situación en Estados Unidos es delicada, es complicada. Voy a tratar de hacer una síntesis de todos los elementos en juego para que se pueda entender un poco mejor el contexto de lo que estamos viviendo ahora mismo desde el punto de vista interno. Y yo podría decir, sin temor a equivocarme, que Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis política y social. El creciente caos político interno es el resultado de múltiples factores, entre ellos la polarización política e ideológica, las desigualdades sociales y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Aunque la situación llegó al punto de ebullición tras la victoria de Donald Trump en noviembre pasado, este es un escenario que se ha estado cocinando lentamente por los pasados 30 años. Roma no se hizo en un día y no llegamos aquí en un día. La polarización política no comenzó con Donald Trump. La polarización política comenzó hace 30 años, en 1994 con la victoria de los republicanos cuando retomaron la Cámara y el Senado a la misma vez, por primera vez en 40 años. En ese momento, los republicanos retoman Cámara y Senado y el presidente es demócrata, es Bill Clinton. Y los republicanos toman la Cámara y el Senado sobre la base de un documento, un librito, que era su plataforma, y lo denominaron el contrato Contract with America, el contrato con los Estados Unidos, donde ellos hacían una serie de promesas para acercar el gobierno a la gente. Hablaban de reducir el gigantismo gubernamental, hablaban de que los ciudadanos tuviesen más poder, hablaban de unos principios más que republicanos libertarios. Y eso trajo mucha fricción al gobierno porque estaba en total contraposición con la agenda demócrata. Por ejemplo, una de las cosas, uno de los elementos principales de ese contrato con América había sido la aprobación del Tratado de Libre Comercio que había pasado en el cuatrenio anterior y básicamente ellos acusaban al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá de ser el causante de todos los males del mundo, de la desigualdad económica, de la falta de empleos, de la inflación. Siempre hay que buscar un chivo expiatorio y en ese momento era el Tlalcan. Luego de esto, a pesar de que Bill Clinton gana la reelección en el 1996, se produce durante todo ese segundo término, con Congreso y Senado republicanos, una fricción constante, donde los republicanos se comienzan a oponer a cualquier iniciativa demócrata. Y fue muy difícil gobernar al punto de que le entablan un juicio político contra Donald Trump contra Bill Clinton, perdón, en 1999, que aunque obtiene los votos en la Cámara de Representantes para destituir al presidente, no logra los votos en el Senado. Pero fue un cuatrenio, ese segundo cuatrenio de Clinton fue muy tumultuoso en términos de tratar de avanzar ambas agendas, la agenda republicana por un lado y la agenda demócrata por otro. Luego de esto, gana Bush en las elecciones del 2000,
Se pasa el 11 de septiembre la guerra con Irak, con Afganistán, y gana en el 2004 la reelección. Estos 8 años de Bush fueron más o menos tranquilos en términos de encontronazos con los republicanos porque tenían en la legislatura, los demócratas no tenían, estaban en minoría y no tenían suficientes votos para entablar un esfuerzo de oposición que fuese significativo. Además, en medio de una guerra, básicamente que hay un principio en Estados Unidos no escrito, donde básicamente nadie cuestiona al presidente. En medio de una guerra, el presidente es el que dicta las pautas, el presidente es el que dice por dónde va el rumbo del país y no se le cuestiona, porque es el comandante en jefe. Así que esos 8 años de Bush fueron más o menos tranquilos, pero en el 2009 gana Barack Obama. Barack Obama gana con un discurso de que en medio de una recesión económica muy severa a fines del 2008, donde la bolsa se cayó, donde los fondos de pensiones, mucha gente perdió cientos de miles de dólares, el mercado de las ventas de propiedades inmobiliarias también colapsó. Hubo gente, por ejemplo, que las casas terminaron valiendo una tercera parte del valor de la hipoteca. Así que en medio de este colapso se elige a Barack Obama con una aura de optimismo, de traer un nuevo comienzo, un presidente joven, con niñas pequeñas, con nuevas ideas. Mucha gente lo respalda. Gana en el 2009, pero en el 2008, juramento en enero del 2009. Pero la recuperación es mucho más es lenta, es mucho más lenta de lo que la gente esperaba. La gente piensa, como por ejemplo ahora en el caso de Trump, que la gente votó por él pensando va a bajar los precios de todo y los precios lo que han hecho es subir y la gente ya al mes y medio de la toma de la juramentación de Trump al cargo, ya la gente está desesperada porque los precios siguen subiendo, cuando lo que ha pasado es mes y medio. Así que con Obama la recuperación no fue tan rápida como la gente hubiese querido y eso da gasolina, da impulso a un movimiento ultraconservador que es el Tea Party. Es un movimiento de gente mayoritariamente blanca, mayoritariamente sin educación universitaria, que siente que socialmente y económicamente se han quedado rezagados y que mientras encienden el televisor y ven un presidente que está sonreído porque Obama casi nunca estaba enojado, que está con una sonrisa de oreja a oreja diciendo lo bien que ve el país y lo bien que le van sus iniciativas, la gente en la casa ha perdido sus trabajos, ha perdido sus casas y entonces encienden el televisor, por ejemplo, y dicen yo estaba a punto de jubilarme, de retirarme, no tengo un centavo en la pensión, la casa no vale lo que valía hace 5 años. Tengo a mis hijos que perdieron el trabajo y se vinieron a vivir conmigo al sótano. No tenemos problemas para llegar a fin de mes. Tenemos 3 trabajos a tiempo parcial. Y encendemos el televisor y vemos a este tipo que básicamente dice que todo va muy bien y que todo está mejorando. Y eso lo que hizo fue exacerbar aún más la brecha entre los republicanos y los demócratas, y mucha gente que había votado por Obama se le voltea en contra y se une al Tea Party y vota por los republicanos porque entienden que Obama no ha sido lo suficientemente efectivo. En el 2010, Obama sufre las elecciones intermedias, los demócratas sufren una de las derrotas más grandes en la historia y pasan otra vez la Cámara y el Senado a manos republicanas, lo que obstaculiza la gestión de Obama en su segundo mandato. Y esto también genera un ambiente de confrontación constante. Cada vez más los partidos políticos a partir del 2010 se ven como una burbuja de nosotros contra ellos, en lugar de buscar puntos medios o en lugar de buscar soluciones basadas en la colaboración. Por lo tanto, si esto es lo que pasa con el liderato, los votantes también se ven impulsados
a tomar posturas extremas. O sea, casi ningún votante, ahora mismo el centro prácticamente no existe. Uno es o de izquierda o de derecha, pero ya casi nadie dice, por ejemplo, que es moderado, que antes era, en la época de Bill Clinton era muy común ver que alguien decía que era moderado. Esto sigue, gana Trump, este clima de confrontación sigue, gana Trump en el 2016, toma posesión de su cargo en el 17 y todo ese cuatrenio se sigue exacerbando esta lucha de nosotros contra ellos. En el 2020, en medio de la campaña presidencial, se dan las protestas por la muerte de George Floyd, un afroamericano que muere en una intervención donde hay brutalidad policíaca, que pasaba constantemente con latinos y con negros. Pero en este mundo donde todos tienen un celular y todo el mundo graba lo que está pasando, verlo en blanco y negro, en vivo y a todo color según pasó, exacerbó las tensiones raciales, las tensiones de clase al extremo y provocó numerosas protestas, lo que generó una falta de cohesión social. El país se polarizó. Hubo gente que decía la policía actuó de manera correcta, había gente que no, que decía ya basta de brutalidad policíaca, ya está bueno de esto, no lo vamos a tolerar más. Así es que se siguen sumando los elementos para seguir polarizando el país. Luego de las elecciones del 2020, Trump comienza a Trump y sus seguidores comienzan a diseminar información falsa o errónea de que cuestiona la legitimidad de las elecciones y la legitimidad de la victoria de Biden. Esto trae como consecuencia el asalto al Capitolio, donde es la primera vez que se cuestiona de manera violenta la transición de poder y se sigue, lo cual continúa erosionando la confianza en las instituciones democráticas. Estas personas, estos manifestantes que participaron en la insurrección del 6 de enero, muchos de ellos fueron convictos, muchos de ellos fueron encausados criminalmente. Sin embargo, uno de los primeros actos oficiales del presidente Trump en enero del 2025 fue indultar a todas estas personas que estaban en la cárcel o habían cumplido pena de cárcel por los sucesos, por la insurrección del 6 de enero, irrespectivo de que hubieran sido actos violentos o no, lo que ha traído un clima de mucha inseguridad y de mucha polarización en términos de la autoridad presidencial para indultar a criminales y para tomar este tipo de decisiones unilaterales. Otra cosa que ha contribuido a la erosión de las instituciones democráticas han sido las restricciones al voto. A partir del 2010, los estados con mayoría republicana en las legislaturas han impulsado, han promulgado una serie de restricciones al voto que van dirigidas principalmente a las comunidades de color, comunidades minoritarias, comunidades, personas mayores, etcétera, para dificultarle que voten. Al contrario de América Latina, donde todo el mundo tiene una cédula de identidad, aquí eso en Estados Unidos no existe. Aquí uno puede votar con cualquier identificación y la tarjeta electoral es una tarjetita pequeña de cartón del tamaño de una tarjeta de crédito que dice su centro de votación es tal, su número de precinto es tal y su número de unidad es tal. Y uno va con esa tarjetita y se supone que lo dejen votar. Pero Estados Unidos, a pesar de que es un país con 50 estados, el sistema electoral no está federalizado. Por lo tanto, no solamente cada estado puede aprobar sus leyes electorales distintas, cada condado dentro de cada estado puede tener regulaciones diferentes. Por ejemplo, un estado puede exigir
un estado no, un condado puede exigir identificación con foto y el condado del lado, que está a 5 minutos al cruzar la calle, puede que no exija eso. O sea, no hay uniformidad en los requisitos para emitir su voto. Y por ejemplo, hay estados que requieren muchísima documentación para que la persona se pueda inscribir. Hay otros estados donde prácticamente con una factura de las utilidades, el agua, el gas, la electricidad, que tenga tu nombre y tu dirección es suficiente. En estados republicanos se ponen más trabas y en condados republicanos se ponen más trabas. Por ejemplo, hay estados donde no puedes irte a inscribir sin prueba de ciudadanía. Prueba de ciudadanía puede ser un certificado de nacimiento oficial o un pasaporte. Aquí hay muchísima gente que no tiene pasaporte. La mayoría de la gente que no viaja internacionalmente no tiene pasaporte porque no lo necesita. Así es que, ¿cómo se consigue? Por ejemplo, un certificado de nacimiento certificado. La persona tiene que sacar un día del trabajo, lo tiene que ir a pedir en persona, tiene que velar que esté sellado, tiene tal vez que pagar 20, $25 por la copia sellada, o tiene que pedir una identificación, por ejemplo, la gente que no maneja, no tiene licencia de conducir, pues tiene que ir a sacar una identificación, lo que se llama una identificación del condado, que no es una licencia, pero sirve para los mismos propósitos. Pero eso cuesta tal vez 25, 30, $50. La gente no tiene el dinero a veces para ir a sacar esa identificación para solamente usarla para ir a votar, si no la necesita. Otra cosa, por ejemplo, le imponen unos requisitos absurdos a la gente para ir a sacar para irse a inscribir. Por ejemplo, hay condados que dicen, solamente inscribimos a los nuevos votantes los quintos miércoles de cada mes. Solamente hay 4 meses al año que tienen 5 semanas. Si usted sacó la tarde del trabajo, va a faltar, o si usted es una persona mayor que no puede salir de la casa, una persona de la tercera edad que tiene dificultad de movilidad y sacó el día o sacó la tarde para irse a inscribir y por ejemplo alguien la va a acompañar o pidió el día libre o lo que fuera. Y por ejemplo, no tiene automóvil y depende del servicio de transporte público y ese día el autobús no pasó o el autobús se atrasó o se le dañó, usted tiene auto y se le dañó su auto y no pudo llegar ese quinto miércoles de ese mes a inscribirse, significa que usted tiene que esperar 3 meses más a que vuelva el mes que tenga 5 miércoles para poderse volver a inscribir. Otra cosa, no solamente al inscribirse, al votar. Hay estados que han penalizado distribuir agua o comida en las filas, en los centros de votación. Hay gente que ha estado hasta 10 horas en una fila, porque en los condados republicanos, donde se pretende que menos gente vote, una de las estrategias para la supresión del derecho al voto es que haya menos centros de votación. Por lo tanto, al reducir la cantidad de centros de votación, las filas son más largas y los procesos son más lentos. Si usted está esperando 4 o 5 horas, hay gente que ha esperado hasta 10 en la fila para un centro de votación y no llevó agua, no llevó algo de comer y se marea o necesita tomar agua o tiene sed, a menos que los funcionarios electorales le den agua, nadie le puede dar agua. Los empleados o los voluntarios de las campañas políticas que a veces están en las afueras con propaganda no les pueden dar agua, es un delito. No les pueden dar comida. Las organizaciones tampoco lo pueden hacer las organizaciones comunitarias, vecinales, ni sin fines de lucro. Así que cada vez se hace más difícil que la gente vote. Esto también exacerba la polarización porque la gente no se siente parte del sistema decisional. O la gente opta, como pasó en esta elección del 2024, por no ir a votar. Lo ve como algo complicado, lo ve como algo tedioso. Y si es algo muy complicado o tedioso, simplemente no van.
Las elecciones, al contrario de América Latina, aquí son un martes, son un día de semana, no es un día feriado, la gente trabaja. Y si, por ejemplo, se supone que su empleador le dé 2 horas para ir a votar, pero si el centro de votación le queda lejos o las filas son largas o es muy complicado, la gente simplemente no va a votar porque sabe que 2 horas no son suficientes. Así es que eso es otro impedimento más a la hora de participar en la democracia y a la hora de ser parte del proceso y del sistema, lo cual sigue contribuyendo a que la gente esté insatisfecha, porque no se sienten parte de las decisiones ni sienten que pueden participar de una manera activa. Otro elemento que ha contribuido a este caos son la desinformación y las noticias falsas. Con la llegada de las redes sociales, cualquiera pone un video, cualquiera hace una publicación, cualquiera pone cualquier cosa sin verificar, sin comprobar o aún sabiendo que es información falsa y no hay manera de contrarrestar eso. Una vez eso se vuelve viral, es muy difícil tratar de desmitificar eso o tratar de corregir esa información. Y lamentablemente, el presidente Trump, los republicanos y los grupos de extrema derecha han contribuido a esto. Por ejemplo, en el mensaje del presidente Trump del martes en la noche, les voy a dar 2 ejemplos. Él dijo, aseveró que se le habían dado a Ucrania en ayuda de Estados Unidos 350.000 millones en ayuda a Ucrania, cuando la realidad es que el Congreso estadounidense ha otorgado aproximadamente la mitad de esta cantidad. Esto no es cierto. Y aún así, el presidente lo dice y esto se sigue repitiendo y se vuelve viral en las redes sociales. Otra aseveración del martes en la noche. El martes en la noche, el presidente acusó al gobierno de Estados Unidos y a las instituciones científicas, como los Institutos Nacionales de Salud, etcétera, de gastar millones de dólares en experimentos con ratones transgénero. Esto no es correcto, no eran ratones transgénero, eran ratones transgénicos, modificados genéticamente para estudiar el avance de las enfermedades en la población. Enfermedades tan comunes como asma, enfermedades respiratorias, cáncer, etcétera. Pero este tipo de mito se cuelga en las redes y se sigue propagando, lo que exacerba el ánimo de la gente y contribuye a la polarización. Otro factor que ha entrado en juego y no había pasado antes y continúa agravando este caos interno que vivimos es el factor Elon Musk. La gente está muy disgustada, no solamente con Elon Musk, sino con la distribución de la riqueza en los Estados Unidos. Hay mucha gente pobre y muchísima gente, la mayoría de la gente, que el dinero no le alcanza para llegar a fin de mes. Gente que vive, como decimos acá, de cheque a cheque. Sin embargo, la riqueza está concentrada en muy pocas personas, en los multimillonarios, en los billonarios, como por ejemplo gente como Elon Musk, gente como Jeff Bezos de Amazon, gente como Mark Zuckerberg de Facebook. Y eso genera un resentimiento porque volvemos, se ve ahora una oligarquía donde el poder está concentrado en unos pocos, mientras la gente de a pie somos las que sufrimos las consecuencias. Encima de eso, para terminar, para que sea la cereza en el pastel, el presidente nombra a Elon Musk como un empleado gubernamental especial, que es un nombramiento presidencial, usualmente se hace por unos meses y se hace para asesores especializados. Él lo nombra sin el consentimiento del Senado
o sea, que este nombramiento no fue sometido a consejo y consentimiento del Senado ni a ratificación para que cree un departamento de eficiencia gubernamental, lo cual no es constitucional. El presidente no puede crear un departamento. Quien único puede crear un departamento y asignarle fondos es el Congreso. Y esto ya lo vivimos aquí en el 2002 con la creación del Departamento de Seguridad Nacional tras los ataques del 11 de septiembre. Melissa, Así, perdón, ya estamos en tiempo. sí, me faltan 2 segundos. Así que tener a Elon Musk tomando decisiones, despidiendo empleados gubernamentales, básicamente implosionando el gobierno sin tener la autoridad para hacerlo, básicamente ha sido también el detonador de mucha de esta insatisfacción. Estas acciones de Elon Musk y del presidente Trump se han impugnado judicialmente, así que habrá que ver cuál es el resultado de estas impugnaciones legales. Si las cortes pueden traer el orden con sus dictámenes y tratar de que las cosas vuelvan un poco a su cauce, o si básicamente Trump va a desobedecer las órdenes de las cortes, incluyendo la Corte Suprema, y va a básicamente seguir implosionando el país y contribuyendo a este creciente caos. Gracias, gracias, Melissa. Em, pues sí, como lo hemos dicho en varios de los eventos de Democracy y hemos hecho bastante hincapié en esta pretensión de todo autócrata de demoler el Estado democrático y sus equilibrios de poder, donde subyugan a los poderes legislativos, al poder judicial, pero también, como bien lo dices, controlan la participación electoral y sobre todo la exacerbación de las divisiones sociales, enarbolando discursos de odio contra enemigos fabricados como los inmigrantes, los neoliberales, los empresarios, burócratas o sus otrora aliados comerciales, y como antes lo hicieron contra los judíos o contra los comunistas. Melissa, quisieras comentar acerca del tema de los aranceles que también nos preguntan y sobre el tema particular de Estados Unidos. Sí, específicamente creo que preguntaban sobre si algunos estados se afectan más que otros con estos aranceles de Trump y sí, hay sectores que se afectan mucho más. Estos impuestos son los aranceles son unos impuestos que le van a aplicar a todo el mundo. Por lo tanto, la gente de menores ingresos se afecta más, a pesar de que sea el mismo impuesto. No es lo mismo, no significa el 25% lo mismo para Elon Musk que para una persona que vive de cheque a cheque. También los aranceles afectan a sectores específicos. Por ejemplo, hemos visto que una de las consecuencias del desmantelamiento de los departamentos y de las leyes que Elon Musk y Donald Trump han puesto en vigor, por ejemplo, los subsidios de USAID, de USAID, a los agricultores de Estados Unidos que exportan los excedentes de sus comercios. Son pequeños agricultores que realmente dependen de estos ingresos para subsistir. Por ejemplo, excedentes de soya, excedentes de otros cultivos. Al cancelar los subsidios de USAID, ellos pierden esta fuente de ingresos que es vital para su subsistencia. Y entonces, por ejemplo, muchos de estos agricultores son republicanos, votaron por Trump y están diciendo, se están arrepintiendo ahora de haber votado por él. Por ejemplo, dicen, yo voté por Trump para que asegurara la frontera o yo voté por Trump para que sacara de aquí a los inmigrantes o a los delincuentes, no voté por esto. Porque ha resultado que han votado en contra de sus propios intereses. Otro factor que les va a afectar es el desmantelamiento de la red de protección social, el desmantelamiento de programas como el Medicare, que es seguro de salud para personas mayores de 65 años, Medicaid, que es seguro de salud para personas de ingresos bajos o moderados, dependiendo del costo de sus medicamentos, y el seguro social, que es la jubilación, el sistema de jubilación federal,
que todo el mundo paga. Esto no es una dádiva del Estado, esto se le descuenta a la gente de su cheque, igual que los impuestos para el Medicare. Esto es un impuesto que son dos impuestos que se pagan a lo largo de la carrera de la persona, de la vida productiva, para que la persona disfrute de estas asignaciones a partir de los 65 o 67 años, dependiendo de la edad. Y al desmantelar estos sistemas, gente de la tercera edad o personas discapacitadas o de ingresos bajos o moderados van a quedar desprotegidos. Así que sí, la imposición de estos aranceles y el desmantelamiento de estos programas sí va a afectar a unos sectores más que a otros. Y desafortunadamente mucha de esa gente votó por Trump y ahora se está arrepintiendo. Gracias, Melissa. Dice Armand Pechard desde Estados Unidos, ¿cómo corregir la globalización cuando China opera bajo sus propias reglas? Punto número uno y punto número dos, la autocracia, sociedad anónima, quizás sea la respuesta de Trump, ¿cómo corregir la globalización? Tres, la alianza de Trump con los oligarcas digitales tecnológicos, quizás sea parte de la corrección global y el realineamiento de Estados Unidos hacia Rusia tendría su lógica dentro de este contexto. Y número 5, el perdedor sería China si Trump logra dicha corrección. Y finalmente el 6, uno podría argumentar que Morena ya empezó su alineamiento o realineamiento hacia China. ¿Quién quisiera hacer comentarios sobre estos planteamientos que hace Armand Pechard? Mientras Edgardo. tanto, yo diría que si autocracias SA es la solución que Trump está pensando, no lo creo, para la globalización, es una pésima solución para los problemas de la globalización. Autocracia SA no corrige nada de los posibles errores de la globalización. Exacto, yo pienso, voy por la misma línea, pienso que la oligarquía, que la alianza de Trump con la oligarquía tampoco, porque lo que va a hacer es exacerbar la desigualdad y la rabia de la gente que ve como la riqueza se concentra mucho más en unas 5, 7, 10 personas, mientras la mayoría de la gente pasa dificultades para llegar a fin de mes, y si encima se desmantela la red de protección social, esa gente que depende en su mayoría del gobierno para cosas tan básicas como su seguro médico, su cuidado de salud, va a estar todavía aún más resentida. Así que no veo cómo la alianza con los oligarcas pueda resultar en algún tipo de corrección. Si les parece, como ya estamos en tiempo, terminamos con un minutito cada uno de ustedes para dar una reflexión final en el mismo orden en que participaron. Melissa, adelante. Gracias, Marce. Bueno, me parece que hemos visto en las ponencias de los diferentes presentadores, la situación es complicada tanto a nivel interno como a nivel internacional. Yo creo que debemos estar muy pendientes, desde mi punto de vista, a nivel interno, cuánto aguanta el equilibrio de poderes y cuánto aguantan las instituciones democráticas, cuánto aguantan las cortes, cuánto aguanta la Corte Suprema. Y también el mismo Trump ya vemos que se va corrigiendo un poco. Ya vemos que los aranceles, la respuesta a los aranceles fue muy, muy negativa. Tuvo un descenso en su aprobación estrepitoso. Ha sido el presidente que más bajo cae en términos de aprobación del público tras su juramentación el 20 de enero. Así es que hay que ver cuánto de la agenda de Trump se logra implementar según va corrigiendo y cuánto, porque Trump también hay que recordar que Trump se convirtió en alguien famoso a nivel nacional por ser una persona, un personaje de televisión. Trump no es Trump, Trump es Trump y su programa de The Apprentice, que fue lo que lo hizo famoso. Y él busca constantemente, es transaccional, pero también busca constantemente la aprobación del público. Él quiere que la gente lo quiera, él quiere que la gente hable de él. Y obviamente, si él ve esta caída en su popularidad, puede que rectifique algunas de sus acciones. También otra cosa que hay que tener muy, muy en cuenta es cómo el Congreso va respondiendo. El Congreso lo apoya ahora porque ganó y es popular, pero si su caída, si su popularidad cae en picada,
El margen en el Congreso republicano es el más bajo en muchas décadas, es solamente una diferencia de dos congresistas. O sea que él tiene que mantener a todos los congresistas de su partido en fila para poder aprobar cualquier tipo de legislación. Con dos congresistas que decidan abstenerse o votar con los demócratas, ya pierde la mayoría. Así que hay que ver cómo el Congreso interactúa con Trump de aquí a las elecciones intermedias y cómo las Cortes, en especial la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra, ejerce presión o básicamente dictamina sobre la constitucionalidad o no, la legalidad o no de las acciones de Trump, que es un criminal. O sea, él va a tratar de pasar su agenda. Queda de la Corte tratar de limitar o tratar de volver a encarrilar el sistema democrático y el equilibrio de poderes. Gracias, gracias, Melissa.